Soy periodista. No uno de esos reporteros de gran renombre, sino uno de los que se especializan en historias locales, leyendas y mitos. Mi interés en estos temas me ha llevado a recorrer muchos caminos olvidados, pero ninguno me ha marcado tanto como la experiencia que tuve en la carretera estatal que conecta los pequeños pueblos de Xilotepec y Santa Marta, en el estado de Hidalgo, México. Todo comenzó una tarde de octubre, cuando recibí un correo electrónico de un lector habitual de mis artículos. Se llamaba Roberto y, según él, había algo muy extraño ocurriendo en esa carretera. Era escéptico al principio, ya que muchas veces estas historias son solo fruto de la imaginación de la gente. Pero había algo en la forma en que describía los eventos que me hizo querer investigarlo más a fondo. Hablaba de desapariciones, de luces extrañas y de un profundo sentimiento de terror que embargaba a quienes se aventuraban por ahí después del atardecer. Decidí ir a Xilotepec primero para hablar con algunos lugareños. Llegué al pueblo al mediodía y encontré un ambiente tranquilo, casi somnoliento. Me dirigí a la pequeña plaza central y comencé a conversar con la gente. La mayoría eran reacios a hablar sobre la carretera, pero no porque no supieran nada, sino porque parecían tener miedo de atraer mala suerte al mencionar los incidentes. Sin embargo, una anciana, doña Carmen, aceptó hablar conmigo después de que insistí un poco. Nos sentamos en una banca bajo un árbol frondoso y con voz temblorosa me contó que la carretera había sido siempre un lugar extraño, pero que en los últimos años las cosas habían empeorado. «Muchacho, yo no sé qué es lo que está pasando ahí, pero muchos han desaparecido», dijo, apretando sus manos huesudas sobre su regazo. «Y los que regresan no son los mismos. Algo les pasa. Sus miradas están vacías, como si hubieran visto algo que les robó el alma». La historia de doña Carmen me dejó inquieto, pero aún quería más información. Decidí manejar por la carretera esa misma noche. Sabía que era arriesgado, pero mi curiosidad podía más que mi sentido común. Al caer la tarde me preparé para el viaje. Revisé mi coche, llené el tanque y tomé una linterna potente, mi cámara y una grabadora. Me dirigí al inicio de la carretera justo cuando el sol comenzaba a esconderse tras las montañas. La carretera era estrecha y sinuosa, flanqueada por árboles altos y espesos. Al principio todo parecía normal, pero conforme avanzaba, una sensación de pesadez comenzó a caer sobre mí. Era como si el aire mismo se volviera más denso, más difícil de respirar. Había avanzado unos 20 kilómetros cuando vi las primeras luces extrañas. Parecían flotantes, suspendidas a lo lejos en medio de la carretera. Pensé que quizás era un vehículo averiado, así que reduje la velocidad y me acerqué con cautela. Pero a medida que me aproximaba, las luces simplemente desaparecieron. No había ningún coche, ni rastro de algún accidente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Decidí parar y salir del coche para investigar. El aire estaba extrañamente frío para esa época del año. Caminé unos metros con la linterna en mano, pero no encontré nada. Fue entonces cuando escuché el primer susurro. Era casi imperceptible, como si el viento susurrara mi nombre. Me detuve en seco, tratando de escuchar mejor, pero el susurro cesó. Solo se oía el silencio opresivo de la noche. Regresé al coche sintiéndome cada vez más intranquilo. Continué mi camino, pero ahora estaba alerta, con todos mis sentidos al máximo. El tiempo parecía alargarse y no encontré ninguna señal de otros vehículos. Era como si la carretera se hubiera transformado en una franja interminable de asfalto. A unos 40 kilómetros de Xilotepec, vi una figura en el borde del camino. Parecía ser una mujer vestida de blanco, caminando lentamente. Reduje la velocidad y bajé la ventana para preguntar si necesitaba ayuda. Cuando la luz de mis faros la iluminó por completo, vi su rostro. Era pálido, con ojos vacíos, sin vida. Sentí un terror indescriptible y, sin pensarlo 2 veces, aceleré dejando atrás la figura. El camino empezó a ser cada vez más confuso, como si no tuviera fin. Mi mente comenzaba a jugarme trucos y las sombras parecían moverse por sí solas. Intenté recordar los relatos que había escuchado, intentando buscar una explicación racional, pero no encontraba ninguna.
Fue entonces cuando la radio del coche se encendió sola. Un ruido blanco llenó el interior del vehículo y, entre la estática, pude escuchar voces distorsionadas. Parecían susurros en idiomas que no podía entender. Apagué la radio de golpe, pero los susurros continuaron, ahora desde fuera del coche. Las luces comenzaron a parpadear y, por un momento, pensé que el coche se detendría, dejándome varado en medio de la nada. Pero seguí conduciendo casi a ciegas, con la esperanza de llegar a Santa Marta. Finalmente, después de lo que parecieron horas, vi las luces del pueblo a lo lejos. Un alivio inmenso me invadió y aceleré, casi sin mirar el camino. Cuando llegué a la plaza central, me detuve y me quedé en el coche por unos minutos, tratando de calmarme. La gente en Santa Marta parecía ajena a la pesadilla que acababa de vivir. Decidí quedarme en el pueblo por la noche. Encontré una pequeña posada y me registré. Mientras me preparaba para dormir, revisé las grabaciones de mi cámara y mi grabadora. Esperaba encontrar algo que pudiera explicarme lo que había visto, pero todo lo que obtuve fueron imágenes borrosas y sonidos distorsionados. Nada claro, nada concreto. A la mañana siguiente, hablé con algunos de los lugareños, pero nadie quiso hablar sobre la carretera. Parecían temerla tanto como los habitantes de Xilotepec. Sin respuestas claras, me dispuse a regresar por la misma carretera. Sentía una mezcla de miedo y determinación. Quería entender qué había pasado. El camino de vuelta fue igualmente inquietante. Aunque era de día, la carretera tenía una atmósfera lúgubre, como si estuviera envuelta en una sombra perpetua. No vi ninguna figura esta vez, pero la sensación de ser observado nunca me abandonó. Llegué a Xilotepec al mediodía y decidí tomar un descanso antes de regresar a la ciudad. Nunca pude explicar lo que sucedió en esa carretera. Las imágenes y sonidos que capturé no aportaron ninguna evidencia concreta. Algunos dicen que fue mi mente jugando trucos. Otros creen que la carretera está realmente maldita. Lo que sí sé es que nunca volví a sentirme igual después de esa noche. Algo en mí cambió. Una parte de mí quedó atrapada en ese tramo oscuro de asfalto. Aún hoy, cada vez que paso cerca de esa región, siento un escalofrío recorrer mi cuerpo. Y aunque intenté varias veces escribir sobre mi experiencia, nunca pude encontrar las palabras adecuadas. La carretera maldita sigue siendo un misterio, uno que quizás nunca se resuelva. Y cada vez que alguien me pregunta sobre la historia, solo puedo decirles que hay cosas que es mejor no intentar comprender. Porque a veces, la verdadera oscuridad no está en lo que vemos, sino en lo que no podemos explicar. Soy ingeniero civil. Mi trabajo a menudo me lleva a lugares remotos y desconocidos. Hace algunos años tuve un proyecto en una carretera secundaria que conecta dos pueblos pequeños en la Sierra Madre Oriental, en México. La carretera, conocida como la Ruta 67, tenía una reputación inquietante. Los lugareños hablaban de una presencia oscura que acechaba a los viajeros nocturnos, pero yo, siempre escéptico, no presté mucha atención a esas historias. Todo comenzó cuando mi equipo y yo llegamos a Santiago de la Peña, un pueblo cercano al inicio de la Ruta 67. Nuestra misión era inspeccionar y evaluar la carretera para posibles mejoras y mantenimiento. Llegamos al pueblo al mediodía y, después de instalarnos en un pequeño hotel local, decidimos explorar un poco y hablar con los habitantes. Mientras caminábamos por el mercado, conocimos a don Ignacio, un hombre mayor con una mirada profunda y sabia. Al enterarse de que íbamos a trabajar en la carretera, nos advirtió que evitáramos viajar por la noche. Nos contó historias de desapariciones, accidentes inexplicables y una sombra que parecía seguir a los vehículos. «No es solo una carretera», dijo don Ignacio. «Es un lugar maldito. Muchos han desaparecido, y los que vuelven, regresan cambiados. Es como si algo les hubiera robado la esencia misma de su ser». Mis colegas y yo intercambiamos miradas escépticas, pero agradecimos el consejo de don Ignacio y seguimos nuestro camino. Sin embargo, su advertencia se quedó en mi mente y no pude evitar sentir una ligera inquietud. Comenzamos nuestro trabajo al día siguiente, partiendo temprano en la mañana para recorrer y evaluar la Ruta 67. La carretera serpenteaba a través de montañas y valles, con vistas impresionantes pero también con tramos estrechos y peligrosos.
A medida que avanzábamos, noté que la vegetación se volvía más densa y la atmósfera más opresiva. Era como si la propia naturaleza estuviera tratando de advertirnos. Después de un largo día de trabajo, decidimos regresar a Santiago de la Peña. El sol comenzaba a ponerse y sabíamos que debíamos apresurarnos. Sin embargo, a mitad del camino, uno de los vehículos del equipo tuvo un problema mecánico. Nos vimos obligados a detenernos y tratar de repararlo. La noche cayó rápidamente y pronto nos encontramos rodeados por la oscuridad. Mientras mis colegas trabajaban en la reparación, me alejé un poco para tomar aire fresco. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. A lo lejos, entre los árboles, había una sombra. No era una sombra normal. Parecía moverse con intención, como si estuviera viva. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y regresé al vehículo. Intenté ignorar lo que había visto, atribuyéndolo a la fatiga, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Finalmente, logramos arreglar el coche y continuamos nuestro camino. La carretera, que ya era peligrosa durante el día, se volvió aún más traicionera en la oscuridad. Los faros de nuestros vehículos apenas penetraban la negrura que nos rodeaba. De repente, las luces de nuestro coche comenzaron a parpadear y el motor hizo un sonido extraño antes de detenerse por completo. Intentamos encenderlo de nuevo, pero no hubo respuesta. Nos encontrábamos varados en medio de la Ruta 67, sin señal de teléfono y rodeados de una oscuridad abrumadora. Decidimos esperar dentro del coche, pensando que tal vez podríamos intentar de nuevo después de un rato. Fue entonces cuando empezamos a escuchar los susurros. Al principio eran apenas audibles, pero gradualmente se volvieron más claros. Parecían provenir de todas direcciones, susurrando palabras ininteligibles que nos helaban la sangre. Uno de mis colegas, Pedro, sugirió que saliéramos y empujáramos el coche. No me entusiasmaba la idea, pero no teníamos muchas opciones. Mientras empujábamos, las sombras a nuestro alrededor parecían moverse, como si estuvieran vivas. Cada vez que miraba hacia el bosque, juraba ver formas oscuras deslizándose entre los árboles. Finalmente, logramos mover el coche lo suficiente para intentar encenderlo de nuevo. Pedro giró la llave y, para nuestro alivio, el motor rugió a la vida. Nos apresuramos a subir y continuamos nuestro camino, pero la sensación de ser observados no desaparecía. Llegamos a Santiago de la Peña muy tarde, exhaustos y aterrorizados. Esa noche apenas dormí, atormentado por sueños inquietantes de sombras y susurros. A la mañana siguiente, hablamos con don Ignacio de nuevo, quien nos miró con gravedad y dijo: «Les advertí, la carretera no es solo un camino, es un lugar donde las almas perdidas buscan compañía. Han tenido suerte de regresar». Decidimos terminar nuestro trabajo lo más rápido posible y evitar viajar de noche. Sin embargo, la experiencia nos había marcado profundamente. Cada vez que recorríamos la Ruta 66, sentíamos una opresión invisible, una sensación de peligro inminente. En nuestra última noche en el pueblo, tuve una pesadilla. En ella, estaba solo en la carretera, rodeado de sombras que susurraban mi nombre. Desperté sudando y, al mirar por la ventana, vi una figura oscura al borde del bosque. Parpadeé y desapareció, pero el terror se quedó conmigo. Regresamos a la ciudad después de terminar nuestro proyecto, pero la Ruta 66 nunca abandonó mis pensamientos. A veces, en noches especialmente oscuras, recuerdo los susurros y las sombras. Y aunque nunca pude explicar racionalmente lo que vivimos, sé que hay algo en esa carretera que desafía toda lógica y razón. La Ruta 66 sigue siendo un misterio, un lugar donde la realidad y lo sobrenatural parecen mezclarse. Y aunque soy ingeniero y me aferro a la lógica, no puedo negar lo que sentí y vi en ese tramo oscuro de asfalto. Quizás hay cosas que nunca debamos intentar entender, porque a veces lo desconocido es más aterrador que cualquier explicación que podamos imaginar. Mi nombre es Diego. Trabajo como camionero, transportando mercancías a lo largo y ancho de México. Hace unos años me asignaron una ruta nocturna a través de la carretera 45, un tramo que conecta las ciudades de Durango y Zacatecas. Esta carretera, aunque pintoresca durante el día, tiene una reputación siniestra al caer la noche.
Los rumores hablaban de apariciones, accidentes inexplicables y desapariciones misteriosas. Nunca fui supersticioso, pero lo que viví esa noche cambió mi percepción para siempre. Era una noche oscura y sin luna cuando comencé mi viaje desde Durango. La carretera estaba desierta, lo cual no era inusual a esas horas. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes, solo el sonido del motor y la carretera bajo mis ruedas. Sin embargo, a medida que avanzaba, la atmósfera comenzó a cambiar. El aire se volvió pesado y una neblina densa empezó a cubrir el camino. Aproximadamente a mitad de camino, vi algo que me hizo frenar de golpe. A un lado de la carretera, bajo la tenue luz de los faros, había una figura humana. Era un hombre, vestido con ropas raídas y sucias, haciendo señas para que me detuviera. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, pero mi humanidad no me permitió dejarlo ahí. Me detuve y bajé la ventanilla. ¿Necesitas ayuda?, le pregunté. El hombre se acercó cojeando. Tenía una expresión de miedo en su rostro y sus ojos reflejaban un terror indescriptible. «Gracias por detenerte», dijo con voz temblorosa. «Hay algo en el bosque, algo que me ha estado siguiendo». Lo invité a subir al camión. Se presentó como Juan y me contó que su coche se había averiado más adelante en la carretera. Mientras esperaba ayuda, comenzó a escuchar ruidos extraños provenientes del bosque. Primero pensó que eran animales, pero luego vio algo que lo aterrorizó. Una criatura enorme, con ojos rojos brillantes y una forma distorsionada que no podía identificar. Aceleré el camión, decidido a dejar atrás ese tramo lo más rápido posible. Pero apenas habíamos avanzado unos kilómetros cuando vi algo en el espejo retrovisor. Al principio pensé que era mi imaginación, pero no, estaba ahí. Una sombra enorme, moviéndose rápidamente hacia nosotros. Sentí un nudo en el estómago y supe que Juan no estaba delirando. «Ahí está, ¿lo ves?», gritó Juan, señalando hacia el retrovisor. La sombra se acercaba a una velocidad alarmante. Podía ver los ojos rojos brillando en la oscuridad. Aceleré a fondo, el motor rugiendo mientras trataba de alejarnos de esa cosa. La criatura se mantuvo a nuestra retaguardia, casi como si jugara con nosotros. Cada vez que pensaba que la habíamos perdido, reaparecía, más cerca y más amenazante. Fue entonces cuando algo impactó la parte trasera del camión, haciendo que el vehículo se tambaleara peligrosamente. «No podemos seguir así», gritó Juan. «Tenemos que hacer algo». Vi un desvío en la carretera, una salida de emergencia que conducía a un área de descanso abandonada. Giré bruscamente, saliendo de la carretera principal. Nos detuvimos en la zona de descanso, el camión resoplando mientras el motor se enfriaba. La criatura no estaba a la vista, pero sabíamos que no habíamos terminado con ella. «Tenemos que escondernos», dijo Juan, su voz quebrada por el miedo. «Esa cosa no se detendrá». Salimos del camión y nos adentramos en el bosque cercano, buscando un lugar donde la criatura no pudiera encontrarnos. La neblina era espesa y cada sonido del bosque parecía amplificado por el miedo. Encontramos una cabaña abandonada y nos refugiamos dentro, cerrando todas las entradas lo mejor que pudimos. El tiempo pasó lentamente. Podíamos escuchar ruidos afuera, crujidos y gruñidos que nos helaban la sangre. De repente, un golpe fuerte sacudió la cabaña y escuchamos un rugido que hizo temblar las paredes. La criatura estaba afuera, tratando de entrar. Nos abrazamos, esperando lo peor. Los minutos se convirtieron en horas, pero la criatura nunca logró entrar. Finalmente, el silencio volvió y el primer rayo de luz del amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas rotas. Nos atrevimos a salir y al mirar alrededor, vimos marcas profundas en la madera de la cabaña, como si garras gigantes hubieran intentado destrozarla. Regresamos al camión, temblando pero vivos. Condujimos sin detenernos hasta llegar a Zacatecas, donde nos separamos y cada uno siguió su camino. Nunca volví a ver a Juan después de eso, pero la experiencia quedó grabada en mi memoria. Lo que vimos en la carretera 45 esa noche sigue siendo un misterio. Algunos dicen que fue una alucinación colectiva, otros creen que es una entidad antigua que protege esa zona. Lo único que sé
es que algo real y aterrador nos persiguió, y nunca podré olvidarlo. Hoy, cada vez que paso por esa carretera, acelero y trato de no mirar hacia los lados. La carretera 45 sigue siendo un lugar oscuro, lleno de misterios que es mejor no intentar desentrañar, porque a veces el verdadero terror no está en lo que podemos ver, sino en lo que acecha en las sombras, esperando a ser descubierto. Soy Elena, una médica recién graduada que se mudó a un pequeño pueblo en Oaxaca para realizar mi servicio social. El pueblo, San Pedro de las Montañas, es tranquilo y pintoresco, pero el acceso es complicado. La única manera de llegar es por la carretera 28, una ruta estrecha y sinuosa que atraviesa la densa selva. Desde mi llegada, escuché historias sobre la carretera. Los lugareños hablaban en voz baja sobre incidentes extraños, desapariciones y fenómenos inexplicables que ocurrían en la ruta. Al principio las desestimé como simples supersticiones, pero todo cambió una noche, cuando recibí una llamada de emergencia. Eran las 2 de la mañana cuando el teléfono de la clínica sonó. Una mujer lloraba al otro lado de la línea, suplicando ayuda para su hijo que se había enfermado gravemente. No había tiempo que perder. Tomé mi maletín médico y me dirigí a mi coche, dispuesta a enfrentar la oscura y temida carretera 28. La noche era particularmente oscura, sin luna ni estrellas para iluminar el camino. Los faros de mi coche apenas penetraban la negrura, y el silencio era absoluto, roto solo por el sonido del motor. A medida que avanzaba, la sensación de inquietud crecía en mi interior. Recordé las advertencias de los lugareños y un escalofrío recorrió mi espalda. Había recorrido unos 20 kilómetros cuando vi algo a un lado del camino. Parecía una figura humana, pero al acercarme, noté que no se movía. Reduje la velocidad y con el corazón latiendo con fuerza, me detuve. Salí del coche con la linterna en mano y me acerqué. Era un hombre, tendido en el suelo, inconsciente pero respirando. Lo examiné rápidamente y no encontré heridas visibles. Decidí llevarlo a la clínica, así que con esfuerzo lo cargué al coche. Mientras lo acomodaba en el asiento trasero, noté que llevaba una cadena con un medallón antiguo. No le di mayor importancia y retomé el camino, ahora con 2 pacientes a bordo. Apenas había avanzado unos kilómetros cuando mi coche comenzó a fallar. El motor se ahogaba y las luces parpadeaban. Sentí un terror creciente, consciente de que estaba en medio de la carretera 28, sin posibilidad de ayuda inmediata. Finalmente, el coche se detuvo por completo. Intenté encenderlo de nuevo, pero no hubo respuesta. Estaba atrapada en medio de la nada, con un paciente inconsciente y una mujer desesperada esperándome al final del camino. Mientras pensaba en qué hacer, un sonido extraño captó mi atención. Era un susurro, apenas audible, que parecía provenir del bosque. Encendí la linterna y miré a mi alrededor, pero no vi nada. Los susurros continuaron, cada vez más claros, y sentí como si algo o alguien me observaba. Decidí volver al coche y cerrar las puertas, buscando seguridad en el pequeño espacio. De repente, el hombre inconsciente comenzó a moverse y a murmurar palabras incomprensibles. Sus ojos se abrieron de golpe y me miraron con una expresión de puro terror. «La sombra, no la dejes entrar», dijo con voz quebrada, antes de desmayarse de nuevo. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de procesar lo que había escuchado. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de peligro. Fue entonces cuando lo vi. A través del parabrisas, una figura oscura se materializaba en el borde de la carretera. No tenía forma definida, solo una presencia sombría que parecía absorber toda la luz a su alrededor. El miedo me paralizó. La figura se acercaba lentamente y los susurros aumentaban en intensidad. No sabía qué hacer. Intenté encender el coche de nuevo, rogando que arrancara, y para mi sorpresa, el motor rugió a la vida. Sin pensarlo 2 veces, aceleré y dejé atrás la figura. La carretera parecía alargarse interminablemente. No veía el final, y la figura seguía apareciendo en los espejos retrovisores, cada vez más cerca. Desesperada, empecé a rezar, algo que no había hecho en años. Las palabras salían de mis labios entrecortadas,
mientras mantenía los ojos fijos en el camino. Finalmente, después de lo que parecieron horas, vi las luces del pueblo a lo lejos. Sentí un alivio inmenso y aceleré, sin mirar atrás. Llegué a la clínica y bajé al hombre inconsciente, llevándolo rápidamente al interior. Aún no podía creer lo que había pasado, pero sabía que debía concentrarme en mis pacientes. Pasaron las horas y el hombre recuperó la conciencia. Estaba confundido y no recordaba nada de lo ocurrido. La mujer que había llamado también llegó con su hijo y pude atenderlos a ambos. Afortunadamente, el niño se recuperó y todo volvió a la normalidad, al menos en apariencia. Sin embargo, nunca pude olvidar esa noche. La figura oscura, los susurros y el terror que sentí en la carretera 28 quedaron grabados en mi memoria. Los lugareños continuaron contando historias, y aunque nunca hablé de mi experiencia, empecé a comprender que había más verdad en sus palabras de lo que quería admitir. Decidí terminar mi servicio social lo más pronto posible y me mudé a otra región. Pero cada vez que escucho el nombre de San Pedro de las Montañas, un escalofrío recorre mi cuerpo. Porque sé que en algún lugar de la carretera 28, la sombra sigue esperando, acechando a los incautos que se atreven a desafiarla. Y aunque intenté olvidarlo, sé que algunos misterios nunca deben ser resueltos. Porque a veces, el verdadero terror no está en lo que vemos, sino en lo que sentimos en lo más profundo de nuestro ser. Soy Mariana, una viajera frecuente por las carreteras de México. Mi trabajo como representante de ventas me lleva a recorrer largas distancias en mi coche, y siempre me he sentido segura en la carretera, confiando en mi instinto y experiencia. Sin embargo, una noche en particular, un trayecto por la carretera 34 cambió mi percepción de seguridad para siempre. Estaba regresando de una visita de trabajo en un pequeño pueblo en el estado de Hidalgo. El sol se había ocultado hacía unas horas, y la oscuridad reinaba sobre la carretera 34. Conduje con cuidado, observando la línea blanca que se extendía interminablemente frente a mí. La carretera estaba desierta, algo que no era inusual a esas horas. Aproximadamente a las 11 de la noche, vi un letrero de neón parpadeando en la distancia. Decía, Motel El Refugio. Sentí alivio al verlo, ya que comenzaba a sentir el cansancio acumulado de todo el día. Decidí detenerme allí para descansar unas horas antes de continuar mi viaje al amanecer. El motel tenía un aspecto antiguo, pero bien cuidado. La recepción estaba vacía, pero un timbre en el mostrador llamaba la atención. Lo toqué, y una mujer mayor con una expresión amable pero cansada apareció para atenderme. «Buenas noches. ¿Una habitación?», me preguntó con una voz suave. «Sí, por favor. Solo por unas horas necesito descansar un poco antes de seguir mi viaje», respondí. La mujer asintió y me entregó la llave de la habitación número 8. Agradecida, tomé mis cosas y me dirigí a la habitación. El pasillo estaba oscuro y silencioso, y una sensación de inquietud comenzó a invadir mi mente, pero lo atribuí al cansancio. Al entrar en la habitación noté que estaba limpia y era acogedora, aunque con un aire retro que me hizo sentir como si hubiera viajado en el tiempo. Me dejé caer en la cama y cerré los ojos, tratando de relajarme. No había pasado mucho tiempo cuando comencé a escuchar ruidos extraños. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero los sonidos se volvieron más claros y perturbadores. Parecían susurros, como si varias personas estuvieran hablando en voz baja justo fuera de mi puerta. Me levanté con cautela y me acerqué a la puerta, pegando la oreja para escuchar mejor. Los susurros continuaban, pero no lograba entender lo que decían. Decidí abrir la puerta para ver qué estaba pasando. El pasillo estaba vacío y en silencio. Los susurros se habían detenido de repente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y cerré la puerta rápidamente, volviendo a la seguridad de mi habitación. Intenté convencerme de que solo era mi mente jugándome una mala pasada. Regresé a la cama, pero los ruidos comenzaron de nuevo. Esta vez, eran golpes suaves en la pared detrás de mí. Giré la cabeza y miré la pared, tratando de entender de dónde venían. Los golpes eran rítmicos y constantes, como si alguien estuviera tratando de llamar mi atención desde el otro lado. Me armé de valor y decidí investigar.
Salí de la habitación y caminé por el pasillo en dirección a la recepción. La sensación de ser observada no me abandonaba, y cada sombra en el pasillo parecía moverse con vida propia. Llegué a la recepción y llamé a la mujer mayor que me había atendido antes. Apareció con la misma expresión amable y cansada. ¿Pasa algo, querida?, me preguntó. Escucho ruidos extraños en mi habitación, susurros y golpes en la pared, le expliqué, tratando de mantener la calma. La mujer me miró con una expresión de tristeza. No eres la primera en decir eso. Este lugar tiene su historia. Le pedí que me contara más, y ella accedió, llevándome a una pequeña sala de estar donde nos sentamos. Me contó que, hace muchos años, el motel había sido el escenario de un trágico accidente. Un coche se había estrellado en la carretera frente al motel, y sus ocupantes, una familia entera, había perdido la vida. Desde entonces, los huéspedes habían reportado ruidos extraños y apariciones. Algunos dicen que son las almas de la familia, atrapadas entre este mundo y el siguiente, dijo la mujer con voz baja. Otros creen que es algo más oscuro, un eco del sufrimiento que ocurrió aquí. Escuchar esa historia me puso la piel de gallina. Regresé a mi habitación con una sensación de inquietud más profunda. Los ruidos continuaban, y cada vez se volvían más intensos. Decidí que no podía quedarme allí más tiempo. Recogí mis cosas rápidamente y salí de la habitación, devolviendo la llave en la recepción. La mujer me despidió con una mirada comprensiva. Conduje por la carretera 34, sintiendo un alivio inmenso al alejarme del motel. Sin embargo, el terror no había terminado. A pocos kilómetros la neblina comenzó a envolver la carretera. La visibilidad se redujo a casi nada y me vi obligada a disminuir la velocidad. Fue entonces cuando los vi. Figuras fantasmales aparecían y desaparecían en la neblina, sus formas apenas visibles a través de la densa bruma. Los susurros volvieron, ahora más claros y aterradores. Sentí como si la propia carretera estuviera viva, tratando de atraparme. Aceleré, ignorando el peligro, y finalmente la neblina comenzó a disiparse. Las figuras desaparecieron y los susurros se desvanecieron. Llegué a mi destino al amanecer, agotada y traumatizada por la experiencia. Nunca he vuelto a la carretera 34 y evito moteles de carretera siempre que puedo. La experiencia me dejó una marca imborrable, una lección de que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión. Y aunque sigo sin creer completamente en lo sobrenatural, no puedo negar lo que viví esa noche. Porque a veces, el verdadero terror no está en las historias que nos cuentan, sino en lo que vivimos en carne propia, en aquellos lugares donde la realidad y lo inexplicable se encuentran. Soy Javier, un periodista especializado en fenómenos paranormales. Mi trabajo me ha llevado a algunos de los lugares más extraños y escalofriantes de México. Pero nada me preparó para lo que encontré en la carretera 52, un tramo desolado que conecta dos pequeños pueblos en el estado de Guanajuato. Había escuchado rumores sobre un motel abandonado en esa carretera, conocido simplemente como el Motel Sin Nombre. Las historias que circulaban eran variadas: desapariciones, apariciones y fenómenos inexplicables que habían asustado a los pocos viajeros que se atrevían a detenerse allí. Decidí investigar por mi cuenta, con la esperanza de encontrar alguna verdad detrás de las leyendas. Era una noche oscura y tormentosa cuando llegué a la carretera 52. La lluvia caía torrencialmente y los relámpagos iluminaban el cielo de forma intermitente. Conduje lentamente, buscando señales del motel. Después de lo que parecieron horas, vi un letrero oxidado apenas visible a través de la lluvia. Motel. El edificio estaba en ruinas, pero aún mantenía una presencia inquietante. Aparqué mi coche frente a la entrada y, armado con una linterna y mi equipo de grabación, me adentré en el lugar. La recepción estaba vacía y llena de polvo, como si nadie hubiera estado allí en años. Sin embargo, había una extraña sensación de ser observado. Caminé por el pasillo, iluminando las puertas numeradas a cada lado. Decidí entrar en la habitación número 7, la cual, según las historias locales, era el epicentro de la actividad paranormal. La puerta chirrió al abrirse y un olor a humedad y moho me golpeó de inmediato.
Dentro de la habitación, todo estaba tal como se había dejado. La cama deshecha, una maleta abierta en el suelo y una vieja radio en la mesita de noche. Encendí la radio, que emitió un crujido estático antes de sintonizar una melodía antigua y melancólica. Algo en la atmósfera cambió y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Comencé a hacer preguntas en voz alta, esperando captar alguna respuesta en mi grabadora. ¿Hay alguien aquí? ¿Qué te pasó? Aguardé en silencio, solo con el sonido de la lluvia golpeando el techo como respuesta. De repente, la temperatura de la habitación descendió abruptamente. Un susurro apenas audible rompió el silencio. ¡Ayúdame! Giré la cabeza rápidamente, tratando de encontrar la fuente del sonido, pero no había nadie. Sentí un miedo profundo, pero mi curiosidad me empujó a seguir investigando. Salí de la habitación y me dirigí a la oficina de administración, esperando encontrar algún registro o pista sobre los antiguos huéspedes. Los archivos estaban desordenados, pero logré encontrar un viejo libro de registros. Los nombres de las personas que se habían hospedado allí estaban escritos a mano, pero muchos de ellos tenían una cruz al lado, indicando algo siniestro. Mientras hojeaba el libro, un fuerte golpe resonó desde el pasillo. Salí corriendo hacia la fuente del ruido y encontré la puerta de la habitación número 9 abierta de par en par. Entré con cautela y la linterna reveló una escena perturbadora. En la pared había palabras escritas con una sustancia oscura y reseca, como sangre. Nunca te vayas. De repente la puerta se cerró de golpe detrás de mí y las luces de la linterna comenzaron a parpadear. Los susurros volvieron, esta vez más fuertes y claramente provenientes de varias voces. Sentí una presencia a mi alrededor, como si varias personas estuvieran en la habitación conmigo. La desesperación me envolvió y traté de abrir la puerta, pero no cedía. Los susurros se convirtieron en gritos de auxilio y lamentos. Sentí manos invisibles que me tocaban, intentando arrastrarme hacia el suelo. La linterna cayó de mis manos y el pánico se apoderó de mí. Comencé a golpear la puerta con todas mis fuerzas, rogando que se abriera. Finalmente, la puerta cedió y caí al pasillo. Me levanté rápidamente y corrí hacia la salida, sin mirar atrás. Al llegar a mi coche, arranqué el motor y me alejé lo más rápido posible, dejando atrás el motel sin nombre y sus horrores. Después de esa noche, revisé las grabaciones que había hecho. La mayoría estaban en blanco, pero en una de ellas capté claramente una voz que decía: «No te vayas». Desde entonces, he evitado la carretera 52 y cualquier investigación que involucre moteles abandonados. Sin embargo, la experiencia me dejó una pregunta sin respuesta. ¿Qué o quiénes estaban atrapados en ese lugar? Y lo más inquietante, ¿qué habría pasado si me hubiera quedado más tiempo? Los recuerdos de esa noche siguen atormentándome. Y a veces, en mis pesadillas, vuelvo a escuchar los susurros que me suplican que regrese. Y así, el misterio del motel sin nombre permanece, esperando a la próxima alma valiente o desafortunada que se atreva a descubrir sus secretos oscuros. Soy Alejandro, un camionero con más de 20 años de experiencia recorriendo las carreteras de México. He visto de todo en mis viajes, desde accidentes terribles hasta paisajes impresionantes. Pero nada me preparó para lo que viví en la Ruta del Desierto, un tramo solitario que atraviesa el desierto de Sonora. Era una noche clara, sin luna, cuando tomé la Ruta del Desierto rumbo a mi próximo destino. Llevaba una carga importante de suministros y tenía que llegar a tiempo. El camino estaba desierto y la única compañía era la música de la radio y el sonido constante del motor de mi camión. Había oído historias sobre esa ruta. Los viejos camioneros hablaban de luces extrañas, desapariciones y una misteriosa figura que aparecía en la carretera. Siempre pensé que eran solo cuentos para asustar a los novatos, pero esa noche mi opinión cambió para siempre. A eso de la medianoche, la radio comenzó a fallar. La música se desvaneció, dejando solo un ruido estático. Intenté sintonizar otra estación, pero todas estaban fuera de alcance. Me encogí de hombros y apagué la radio, disfrutando del silencio del desierto. Poco después, noté algo extraño en el horizonte. Una luz tenue parpadeaba a lo lejos. Al principio pensé que era otro vehículo,
pero la luz no se movía. A medida que me acercaba, la luz se hacía más brillante y más definida. Era como una linterna sostenida por alguien al borde de la carretera. Reduje la velocidad y me acerqué con cautela. Al llegar a la fuente de la luz, vi a una mujer de pie al lado de un coche averiado. Parecía desesperada, agitando la linterna para llamar mi atención. Me detuve y bajé del camión, acercándome a ella. ¿Necesitas ayuda?, pregunté, tratando de sonar tranquilo. La mujer asintió, su rostro pálido y asustado. Mi coche se averió y no tengo señal en mi teléfono. He estado aquí por horas. Le ofrecí llevarla al próximo pueblo para que pudiera conseguir ayuda. Aceptó agradecida y subió a la cabina del camión. Mientras conducíamos traté de hacerle conversación, pero sus respuestas eran breves y tensas. Había algo en su mirada que me inquietaba, una tristeza profunda que no podía ignorar. Pasamos varios kilómetros en silencio antes de que ella finalmente hablara. «No deberías estar en esta carretera a estas horas», dijo, su voz apenas un susurro. «¿Por qué no?», pregunté, tratando de sonar despreocupado. «Es peligrosa. Hay alguien que no quiere que la gente pase por aquí». Antes de que pudiera pedirle que explicara más, un frío inexplicable llenó la cabina. La temperatura bajó bruscamente y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Miré por el retrovisor y vi algo que me heló la sangre. Una figura oscura seguía nuestro camión a la misma velocidad, sin moverse de su posición. «¿Qué es eso?», exclamé, apretando el volante con fuerza. La mujer miró por el espejo y su rostro se volvió aún más pálido. «Es él. No deberíamos haber parado». Aceleré, tratando de dejar atrás la figura, pero seguía pegada a nosotros. La carretera parecía alargarse interminablemente y el miedo comenzó a apoderarse de mí. La mujer cerró los ojos y comenzó a murmurar una oración, mientras yo intentaba mantener la calma. Después de lo que parecieron horas, la figura desapareció tan repentinamente como había aparecido. La temperatura volvió a la normalidad y la sensación de peligro se desvaneció lentamente. Finalmente, llegamos a un pequeño pueblo y me detuve frente a una estación de servicio. «Gracias», dijo la mujer bajando del camión. «Pero recuerda, no vuelvas a esa carretera de noche». La vi alejarse y desaparecer en la oscuridad. Entré en la estación de servicio, buscando algo de compañía y respuestas. El encargado, un hombre mayor con rostro serio, me miró con curiosidad. «¿Todo bien, amigo?», preguntó. Le conté lo que había pasado y su expresión se volvió grave. «Esa carretera está maldita. La gente dice que hace años un hombre perdió a su familia en un accidente allí. Desde entonces, su espíritu ronda la ruta, buscando venganza». El hombre hizo una pausa y luego añadió: «Dicen que si lo ves, debes rezar y no detenerte, o te llevará con él». Nunca volví a tomar la ruta del desierto de noche. Aún pienso en la mujer y en la figura oscura que nos siguió. No sé si fue real o una alucinación, pero una cosa es segura. Hay misterios en las carreteras de México que es mejor no desentrañar. Y a veces lo que no entendemos es lo que más nos aterra. Me llamo Sofía y soy una fotógrafa de paisajes apasionada por explorar las carreteras menos transitadas de México en busca de la imagen perfecta. Mi último proyecto me llevó a la carretera estatal 48, una ruta serpenteante que atraviesa los densos bosques del estado de Michoacán. Era una tarde fresca de otoño cuando decidí aventurarme en esta carretera poco conocida. El sol se filtraba entre las ramas de los árboles, creando un juego de luces y sombras fascinante que ansiaba capturar con mi cámara. Conducía despacio, deteniéndome cada cierto tiempo para fotografiar los paisajes que se revelaban ante mí. A medida que avanzaba, noté que el bosque parecía envuelto en un silencio extraño. No había cantos de pájaros ni el zumbido de insectos, solo el susurro del viento entre las hojas. Aunque me sentía un poco inquietada, continué mi camino, dejándome llevar por la belleza natural que me rodeaba. Al caer la tarde encontré un mirador natural perfecto para capturar el atardecer. Aparqué mi coche a un lado de la carretera y caminé hacia el borde del acantilado. El paisaje era impresionante. Un valle extenso se extendía ante mí,
bañado en tonos dorados por la luz del sol que se ocultaba lentamente en el horizonte. Mientras ajustaba mi cámara, noté un movimiento fugaz entre los árboles al otro lado del valle. Al principio pensé que era un animal, pero algo en mi instinto me dijo que no estaba sola. La sensación de ser observada me hizo volver la cabeza rápidamente, pero no vi nada más que la quietud del bosque. Decidí dejar de lado mi incomodidad y me concentré en mi trabajo. Tomé varias fotos del atardecer, disfrutando del espectáculo natural frente a mí. Sin embargo, el sentimiento de intranquilidad no desapareció por completo. Cada tanto, parecía escuchar un susurro débil que se perdía en el viento, como si alguien me llamara desde la distancia. Cuando la luz del día comenzó a desvanecerse por completo, decidí regresar a mi coche y encontrar un lugar para pasar la noche. La idea de conducir por esta carretera solitaria de noche me inquietaba un poco, pero no tenía otra opción. Me aseguré de tener la linterna a mano y encendí las luces del coche antes de reanudar mi camino. A medida que avanzaba por la carretera, la oscuridad se cernía sobre el bosque. La luz de mis faros cortaba a través de la penumbra, iluminando brevemente los árboles a cada lado del camino. Cada vez me sentía más nerviosa, como si algo estuviera acechando en la oscuridad, pero no podía ver nada fuera de lo común. De repente mi coche comenzó a comportarse de manera extraña. Los faros parpadearon y el motor pareció perder potencia por un momento. Mi corazón empezó a latir más rápido mientras intentaba mantener la calma. Miré por el retrovisor y vi una sombra tenue que parecía moverse detrás de mí, siguiendo el ritmo de mi coche. El susurro que había percibido antes se intensificó, convirtiéndose en una voz suave y melancólica que susurraba mi nombre. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y mi instinto me decía que algo no estaba bien. Recordé las historias de carreteras embrujadas que había escuchado antes y una oleada de miedo me invadió. Decidí acelerar, deseando alejarme lo más rápido posible de aquel lugar. El camino serpenteaba entre los árboles y la sombra parecía seguirme sin esfuerzo. Cada vez que miraba por el retrovisor, la figura se acercaba más, su forma apenas discernible en la oscuridad. Finalmente, llegué a un cruce donde la carretera se dividía en dos direcciones. No lo pensé dos veces y giré bruscamente, dejando atrás la carretera estatal 48 y la sombra que me perseguía. Con el corazón en la garganta, continué conduciendo hasta que encontré un pueblo donde pude pasar la noche en una posada local. Desde aquella experiencia, he evitado la carretera estatal 48 y cualquier otra ruta solitaria después del anochecer. Aún me pregunto qué fue lo que vi y escuché esa noche en el bosque. ¿Fue solo mi imaginación jugándome una mala pasada o había algo más en aquel lugar? Las carreteras de México guardan secretos que a veces es mejor no descubrir. Mi nombre es Luis y soy taxista en la Ciudad de México. Durante muchos años he recorrido las calles y carreteras de esta vibrante metrópolis, llevando a pasajeros a sus destinos día y noche. Sin embargo, hay una historia que siempre me ha intrigado y me dejó marcado para siempre. Era una noche lluviosa y oscura cuando recibí una llamada para recoger a un pasajero en las afueras de la ciudad, cerca de la carretera 22 que conecta la capital con las regiones suburbanas. La voz al otro lado del teléfono sonaba nerviosa pero urgente, pidiendo ser recogido en un punto específico de la carretera donde, según él, había quedado varado. No era común recibir llamadas tan tarde para ir a zonas tan apartadas, pero como buen taxista, acepté sin dudarlo. La dirección indicada me llevó a una parte solitaria de la carretera, donde la única luz provenía de los faros de mi taxi y de las débiles luces de los postes a lo lejos. La lluvia golpeaba con fuerza contra el parabrisas, añadiendo una atmósfera aún más sombría al lugar. Al llegar, vi a un hombre empapado de pie bajo un poste de luz, esperándome. Me detuve junto a él y bajó la cabeza para evitar el agua mientras abría la puerta trasera y se acomodaba en el asiento trasero. Parecía aliviado de estar fuera de la lluvia, pero noté que estaba visiblemente nervioso. ¿Qué lo trae por aquí a esta hora de la noche?, pregunté, tratando de romper el hielo mientras comenzaba a conducir de regreso a la ciudad. El hombre suspiró profundamente antes de responder. Estaba conduciendo hacia la ciudad cuando mi coche de repente se detuvo.
No tenía señal en mi teléfono y decidí caminar hasta donde había señal para pedir ayuda. Asentí con comprensión. La carretera 22, aunque esencial, es conocida por su mala cobertura de señal celular en ciertos tramos. Seguimos conduciendo en silencio durante unos minutos, con solo el sonido de la lluvia y el motor del taxi llenando el espacio entre nosotros. Fue entonces cuando noté que el hombre se removía incómodo en el asiento trasero. Miré por el espejo retrovisor y vi que estaba mirando nerviosamente hacia atrás, como si esperara ver algo que lo aterraba. ¿Está todo bien?, pregunté, preocupado por su comportamiento. Él titubeó antes de responder. He oído historias sobre esta carretera. Dicen que está embrujada por un fantasma que aparece en noches como esta. Se dice que es el espíritu de alguien que murió en un accidente aquí hace años. Fruncí el ceño, sintiéndome incómodo con la historia. Son solo leyendas urbanas. Esta carretera es segura, aunque a veces un poco solitaria. Él asintió, pero no parecía convencido. La lluvia arreciaba y la visibilidad se reducía aún más, lo que aumentaba la sensación de inquietud en el ambiente. Continuamos el viaje en silencio, con el hombre mirando nerviosamente por la ventana cada cierto tiempo. De repente, algo captó mi atención en la carretera delante de nosotros. Una figura tenue y borrosa parecía aparecer de la nada, justo en medio de la carretera. Mis ojos se abrieron de par en par mientras pisaba el freno con fuerza, haciendo que el taxi se detuviera bruscamente. El hombre en el asiento trasero gritó y se encogió, clavando la mirada en la figura que ahora estaba delante de nosotros. Era una silueta nebulosa, apenas visible a través de la lluvia y la oscuridad. Parecía estar mirándonos fijamente, como si nos estuviera desafiando a seguir adelante. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. El hombre en el asiento trasero y yo mirábamos hipnotizados a la figura fantasmal delante de nosotros. La lluvia seguía cayendo implacablemente, pero todo lo demás estaba en silencio. Entonces, la figura se desvaneció lentamente, como si se hubiera disipado en el aire. Miré al hombre a través del espejo retrovisor y noté que tenía el rostro pálido y los ojos desorbitados de miedo. No dijimos una palabra más durante el resto del viaje de regreso a la ciudad. Cuando finalmente llegamos a su destino, el hombre salió rápidamente del taxi sin decir una palabra de despedida. Pagó la tarifa con manos temblorosas y desapareció rápidamente entre la lluvia hacia algún lugar seguro. Después de esa noche, no pude quitarme de la cabeza la imagen del fantasma en la carretera 22. ¿Qué era aquello que vimos? ¿Era realmente un espíritu o solo una ilusión creada por la oscuridad y la lluvia? Las historias de carreteras embrujadas tomaron un nuevo significado para mí, y desde entonces siempre conduzco con una sensación de cautela en esta ciudad que nunca deja de sorprenderme. Mi nombre es Marco, y lo que voy a contarles ocurrió en una ruta solitaria conocida por los lugareños como la Carretera del Olvido. Situada en las montañas de Chihuahua, esta carretera tiene una historia sombría de sucesos inexplicables y desapariciones. Soy escritor y mi pasión es documentar relatos paranormales de todo México. Mi curiosidad por la Carretera del Olvido comenzó con un artículo que leí sobre un viajero que desapareció sin dejar rastro. Decidí que debía investigar. Era mediados de septiembre. El aire comenzaba a enfriarse y los días se acortaban. Planifiqué mi viaje meticulosamente, llevando conmigo equipos de grabación, una cámara y suficientes provisiones para pasar varios días. Mi idea era documentar todo lo que pudiera: entrevistas con los lugareños, investigaciones en puntos específicos de la carretera y, si era posible, pasar la noche en el lugar donde se reportaron la mayoría de las desapariciones. Llegué a un pequeño pueblo al inicio de la Carretera del Olvido al atardecer. El pueblo parecía detenido en el tiempo, con sus calles empedradas y casas de adobe. Me hospedé en un pequeño hotel y salí a hablar con los habitantes. Muchos eran reacios a hablar, pero una anciana, doña María, accedió a contarme su versión. Ocultar secretos, y a medida que avanzaba, un sentimiento de desasosiego crecía en mí. Después de varias horas, llegué a un claro donde había un viejo café abandonado. Según mis investigaciones, este lugar estaba cerca del punto donde se reportaron la mayoría de las desapariciones. Decidí que pasaría la noche ahí. Monté mi tienda de campaña cerca del café y preparé mis equipos para grabar cualquier fenómeno.
La noche cayó, y con ella, una niebla espesa comenzó a cubrir la carretera. Encendí mi cámara y grabadora de sonidos, y me senté a esperar. Durante horas, solo el sonido del viento y el crujir de las ramas rompían el silencio. Justo cuando comenzaba a pensar que no capturaría nada inusual, ocurrió. A la medianoche, los equipos comenzaron a comportarse extrañamente. La cámara se apagaba y encendía sola, y la grabadora captaba lo que parecían susurros apenas audibles. Traté de descifrar lo que decían, pero era imposible. Entonces, la temperatura cayó drásticamente, y mi respiración se hizo visible en el aire frío. Fue entonces cuando la vi. A través de la niebla, una figura se materializó en el medio de la carretera. Era una silueta femenina, vestida con ropas antiguas, desgastadas por el tiempo. La figura se quedó allí, inmóvil, y aunque intenté acercarme, parecía tan lejos como siempre, sin importar cuánto caminara hacia ella. Grabé todo lo que pude hasta que, sin previo aviso, la figura desapareció tan repentinamente como había aparecido. Revisé el material grabado, pero la cámara no había capturado la figura. Solo la grabadora de sonidos había registrado los susurros y una voz clara que decía: «No te acerques más». Pasé el resto de la noche en vela, escuchando atentamente por si el fenómeno se repetía, pero no ocurrió nada más. Al amanecer, exhausto y con más preguntas que respuestas, desmonté mi campamento y me preparé para dejar la carretera del olvido. De regreso en el pueblo, mostré las grabaciones a los lugareños. Muchos se santiguaron al escuchar la voz y los susurros, confirmando que esos sonidos no eran de este mundo. Doña María simplemente asintió con tristeza cuando le conté lo que había visto. «Te dije, esa carretera no es lugar para los vivos», murmuró. «Lo que viste fue un alma en pena, buscando ser encontrada o quizás intentando advertirte». Dejé la carretera del olvido con una mezcla de temor y fascinación. Aunque nunca supe qué fue lo que realmente vi esa noche, una cosa estaba clara. Hay lugares en este mundo que están más allá de nuestra comprensión, y quizás algunas cosas están destinadas a permanecer sin respuesta. Mi nombre es Claudia, y soy antropóloga. Mi trabajo me ha llevado a explorar diferentes regiones de México en busca de vestigios arqueológicos y culturales. Uno de mis proyectos más intrigantes me llevó a una remota región en el estado de Oaxaca, donde se rumoreaba sobre una carretera poco transitada que conducía a antiguos sitios arqueológicos. Era un día soleado cuando llegué al inicio de la carretera. El calor era sofocante y el aire vibraba con el sonido de las cigarras. A lo lejos, los picos de las montañas se recortaban contra el cielo azul. Tomé mi mochila y mi cámara, listas para comenzar mi exploración. La carretera serpenteaba a través de colinas cubiertas de vegetación densa. A medida que avanzaba, noté que el ambiente cambiaba gradualmente. El bosque parecía más silencioso de lo normal, como si estuviera conteniendo la respiración. A pesar del calor, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Decidida a encontrar algún rastro arqueológico, caminé por un sendero que se bifurcaba de la carretera principal. El silencio era abrumador y solo se interrumpía ocasionalmente por el crujido de las hojas bajo mis pies. Me sentí observada, como si alguien o algo estuviera escondido entre los árboles. Después de varias horas de caminata, llegué a un claro donde encontré los restos de una antigua estructura de piedra. Era parte de un antiguo templo, cubierto por la vegetación y el paso del tiempo. Saqué mi cámara y comencé a documentar cada detalle, emocionada por haber encontrado un sitio tan intrigante y poco explorado. Mientras tomaba fotos, noté un cambio en el ambiente. El aire se volvió más espeso y una brisa helada sopló desde las profundidades del bosque. Una sensación de malestar se apoderó de mí y tuve la extraña sensación de que alguien más estaba allí conmigo, observándome en silencio. Decidí regresar a la carretera principal antes de que cayera la noche. A medida que avanzaba, el sol comenzó a ponerse y la oscuridad envolvió el paisaje. Mis pasos resonaban en la quietud, creando un eco perturbador que se perdía entre los árboles. De repente, escuché un susurro tenue que parecía venir de ninguna parte. «No te vayas», murmuraba una voz suave y melancólica. Me detuve en seco, sintiendo un escalofrío recorrer mi cuerpo.
Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie más en el camino. Decidida a alejarme de aquel lugar, aceleré el paso. El susurro persistía, cada vez más audible y urgente. Las sombras de los árboles parecían moverse y tomar formas extrañas a mi alrededor. Me di la vuelta varias veces, pero no vi nada más que la oscuridad creciente. Finalmente, llegué a mi coche y me subí rápidamente. Encendí el motor y me alejé de aquel lugar, dejando atrás el susurro inquietante que aún resonaba en mis oídos. Con el corazón acelerado, conduje hasta llegar a un pequeño pueblo donde pasé la noche en una posada. Desde entonces, he evitado volver a esa carretera perdida en Oaxaca. A veces, me pregunto qué fue lo que realmente experimenté allí. ¿Fue solo mi imaginación jugándome una mala pasada o había algo más en aquel lugar olvidado por el tiempo? Las carreteras de México guardan secretos que a menudo son difíciles de comprender y aún más difíciles de olvidar. Suscríbete al canal para más historias de terror en sombras escalofriantes.